Vamos a ir a la palabra, hermanos, amén. Hoy Dios nos quiere hablar y hay unos textos ahí que queremos meternos ahí en la palabra y poder extraer la revelación de allí. Extraer esos principios del reino de Dios que tanta bendición son para nosotros. También para los que nos ven por televisión, nos oyen por radio, pueden llamarnos a los teléfonos 968-35-3030 y al 968-35-3033. Si tienen ahí peticiones de oración, yo cuando el hermano estaba hablando, el pastor estaba hablando y orando, sentía fuerte que podamos orar por las necesidades. Así que pueden llamarnos en todo el transcurso de la palabra. Y después al final vamos a estar orando por todas las peticiones. Ahí estaremos encantados de atender el teléfono y de recibir esas llamadas. Y después vamos a orar creyendo que Dios puede obrar milagros. Amén. ¿Cuántos lo creen a esto? Anoche estuvimos ministrando en un campamento con el pastor Juan Carlos y también con Israel, con el siervo Israel. Y fue una bendición de Dios. Y ahí el pastor nos contaba cómo el Señor había obrado el martes en Huerca Lovera de una forma espontánea, cómo el Señor había sanado a una mujer de un dolor que tenía en la ciática fuerte, y la mujer vino a decirle al pastor cuando terminó la reunión: casi que no vengo del dolor que tenía, pero aquí estoy. Así que ahí el pastor oró y en el momento se le fue el dolor. Empezó a saltar la hermana, creo que el pastor le dijo así, que salte, que se ponga en movimiento, porque en el movimiento ocurren los milagros, amén. Así que hay que ponerse en marcha, ponerse en movimiento, eso es fe. Ajústenme aquí porque se me acopla aquí, no sé si a mí o a todos, pero tengo ahí un pequeño acople. Entonces, dice que la hermana empezó a saltar, entonces todos los demás hermanos que se estaban yendo ya empezaron a venirse. Ya decía: ore por mí también porque tengo hongos en las manos, hongos en las uñas y yo tengo no sé qué, no sé cuánto. Y ahí el Señor empezó la reunión de nuevo. Ahí fue donde empezó la reunión y Dios empezó a obrar lo que Él quiso. Hermanos, Dios está con nosotros y Dios está obrando milagros. Me alegro un montón cuando el pastor contaba: Dios puede sanar el cáncer. ¿Cuántos dicen amén? No hay tumor que se pueda que sea más poderoso, ¿verdad? Que sea imposible de disolverse. Dios lo puede hacer. Dios lo quiere hacer, hermano. Es la voluntad de Dios. Hermano, toda enfermedad viene directamente del reino de las tinieblas. Amén. Dios no envía la enfermedad. Dios no manda la enfermedad. Es un error creer eso. No, Dios me mandó esta enfermedad. No. Nosotros creemos en la soberanía de Dios y que, por supuesto, que hay cosas que Dios puede permitirlas en su soberanía, en su total autoridad. Pero Dios no envía la enfermedad, hermanos. Amén. Es como si tú le enviaras una enfermedad a tu hijo. ¿Cuántos harían esto de los papás que están aquí? ¿Cuántos harían esto? ¿Enfermarías a tu hijo? No, Dios no es así. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios, y hemos leído nosotros en ese capítulo en Isaías 53 que el Señor, Él cargó con todas nuestras iniquidades y también cargó con todas nuestras dolencias. Así que, hermanos, pongámonos en las manos del Señor y al final de la predicación nosotros queremos orar, una oración sencilla, humanamente, pero poderosa en lo espiritual. Amén. Reprendiendo toda enfermedad de nuestros cuerpos. Yo creo que el Señor nos está llevando en un crecimiento de nuestra fe. El Espíritu Santo nos está enseñando también. ¿Cuántos quieren aprender? Gloria a Dios. En ese campamento de jóvenes activados, el Señor nos va a activar en muchas cosas que quizás en algunos están muertas, todavía no se han iniciado, quizás en algunos están dormidas, áreas de su vida que están dormidas, pero el Señor nos quiere bien activaditos en este tiempo porque es
tiempo de gran cosecha. Amén, iglesia. Creemos que los mejores tiempos para España vienen en lo espiritual. Aunque el mundo vaya a peor, cada vez la iglesia del Señor irá a mejor, porque cada vez iremos viendo más la gloria del Señor. Dice el libro de Habacuc que la tierra será llena. ¿De qué cosa? Será llena del conocimiento de la gloria de Dios. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Es una profecía para los últimos días. La tierra va a conocer, el mundo va a conocer la manifestación de la presencia de Dios a través tuyo y a través mío, a través de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Amén. Dios se va a dar a conocer a través de tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en donde quiera que tú te muevas. El Señor se va a manifestar. No tengas temor de orar por los enfermos. No tengas temor de, si te surge en un compañero de trabajo, un amigo, un hermano, un familiar que te dice yo necesito lo que vos tenés, lo que tú tienes, pues ahí nomás, hermano. No hace falta que llame al pastor, no hace falta que venga hasta acá, no hace falta. Ahí nomás, hacer la oración de fe y dile, vamos a entregarnos al Señor. Amén, iglesia. Dios te quiere usar a ti, Dios me quiere usar a mí también. Así que ahí tú oras con Él y le dices, repite esta oración: Señor, te pido perdón por todos mis pecados, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, toma control de mi vida, ven a morar en mi vida. Y hermanos, ese es el momento en el que Dios te puede usar para que allí comience una vida nueva, un nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Dios lo está haciendo en estos días. Hemos vivido tiempos de campaña. Hay solución. Creemos que hay solución para España. Creemos que hay solución para cada familia, cada vida, cada hombre o mujer que tiene necesidad de Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Solo en Él está la solución. Vamos a ir a la palabra, hermanos. Vamos a ir ahí al Evangelio de San Juan, al capítulo 2. Y quiero compartir estos textos, y esta es una palabra que viene dando vueltas en mi espíritu, y el Señor es como que muchas veces me ocurre de esta manera, que el Señor me da unos textos y después como que esa revelación se empieza a abrir, se empieza a... Gracias. Ahora sí, ay, qué gusto. ¿Se oye mejor allí? Aquí de maravilla. Muy bien, ahora sí empezamos la predicación. Capítulo 2, San Juan. Y el Señor ha ido abriendo y relacionando textos. Ustedes saben que toda la Biblia está conectada entre sí. Cada versículo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada versículo está conectado. Y muchas veces el Señor te habla a través de un versículo y te habla lo mismo a través de otro versículo que a lo mejor leyéndolo así nomás no tiene nada que ver, pero cuando Dios te está hablando y te está revelando un principio, hay algo que Dios te está mostrando, parece que toda la Biblia te habla de lo mismo. No sé si le ha pasado eso a ustedes, pero a veces el Señor te está mostrando de acuerdo a la situación que estás viviendo, y parece que donde quiera que lees, donde quiera que escuchas la palabra, donde quiera que prendes Radio Vida y el Señor te habla lo mismo, te habla lo mismo, te habla lo mismo. Eso es porque Dios quiere revelarse, y Dios va ampliando también su revelación. Muy bien, vamos a leer en el versículo 13. Esta es la situación, y este acontecimiento en la vida de Jesús está relatado en los cuatro evangelios. Está relatado al final en los 3 evangelios, Mateo, en Marcos y en Lucas, pero en el evangelio según San Juan está relatado aquí al principio, y es en el capítulo 2. Vamos a leerlo juntos. La Pascua
de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los que cambiaban dinero allí sentados. Y así, hola, hola, ¿hay alguien más? ¿Solamente yo lo escucho? ¿O estoy escuchando la voz audible del Señor? No, están probando el otro micrófono, perdón. Versículo 15. ¿Lo tenemos ya, Marcos? Si lo tenemos, ¿al otro micrófono o sigo con este? Muy bien. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Diga conmigo, él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Muy bien, hermanos. La situación y la condición del templo en este tiempo, en los días de Jesús, era esta que vemos en estos primeros versículos que hemos leído. De alguna manera, todo lo que ocurría en el templo y alrededor del templo se había corrompido. Nosotros vemos en la Escritura cómo Dios instituyó la construcción del tabernáculo. Dios le habló a Moisés y le dio el diseño de cómo tenía que ser el tabernáculo, aquel tabernáculo del desierto, esa tienda que estaba dividida en 3 partes, ¿verdad? ¿En qué partes estaba dividida esa tienda? Primero, el atrio. Segundo, el lugar santo. Y tercero, el lugar santísimo, ¿no? más profundo. Pues de la misma manera, el templo luego de Salomón era el lugar de adoración, así como la tienda de Moisés. Después el templo de Salomón. Después el templo se reconstruyó porque con la invasión de Babilonia y la conquista de Babilonia se destruyó el templo. Y en los días de Zorobabel, en los días de Ageo, en los días de Zacarías, el templo fue reconstruido, no con la misma gloria del templo de Salomón, pero el templo seguía siendo igual y seguía teniendo 3 lugares: el lugar, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Era el lugar de adoración, era el lugar donde todo Israel se reunía para adorar a Dios, sobre todo en los tiempos festivos como este en el que Jesús se acercó, que era el tiempo de la Pascua. Amén, hermanos. Entonces, después ese templo de Zorobabel también fue de alguna manera destruido, fue cesado su funcionamiento, pero fue restaurado en esos 400 años en que no tenemos nosotros, o que no hubo profecía después de la profecía en Malaquías. Después de ese tiempo ya fue restaurado, pero en el tiempo de Jesús estaba en funcionamiento. Pero acontecía que se había desvirtuado de tal manera la adoración en el templo, que eso se había transformado, como Jesús mismo lo dijo
en una cueva de ladrones. No hagáis, dijo el Señor Jesús en el versículo 16, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. En otras versiones, en otro evangelio dice, no hagáis una cueva de ladrones. Y de hecho estaba así, todo alrededor del templo estaba lleno de cambistas y estaba lleno también de los que vendían animales. De alguna manera estas personas le querían facilitar a los israelitas, al pueblo y a los extranjeros que se acercaban a adorar a Dios, le querían facilitar la adoración, porque ya las personas, no como en la antigüedad que cada uno traía su animalito para ofrecerlo al Señor, sino que ya la gente no traía nada, solamente traía dinero, y cuando llegaban al lugar compraban ahí las palomas, los bueyes, el animal que querían para poder adorar a Dios. Amén, hermanos. Por eso es que alrededor del templo se había generado todo ese comercio. Y después estaban las mesas de los que cambiaban el dinero, porque solamente se podía utilizar la economía y el dinero del templo. Así que había gente que venía, extranjeros que venían con la moneda griega o con la moneda romana, y ellos tenían que en esas mesas cambiar el dinero y con ese dinero ya poder entrar al templo, ofrendar, darle a Dios. Así que ahí se había transformado en una cueva de ladrones y en un comercio, porque los cambistas cambiaban el dinero y ellos ponían el precio, y ellos allí estaban todo el día negociando y en ese espíritu, ¿verdad?, de ambición y de querer solamente el bien para ellos. Estaban de alguna manera siendo intermediarios, obstruyendo la adoración pura al Señor. Así que ahí Jesús llega en ese momento, se acerca a ese lugar, y esa ira santa que le agarró al Señor ahí, o le tomó en ese momento, es un enojo santo, como esos enojos santos que nos agarran a veces a nosotros también, ¿verdad? ¿Han visto alguna vez al pastor Juan Carlos en esa ira santa? ¿Alguno? Yo lo he visto alguna vez. Y doy gloria a Dios por esa ira santa, es buena, porque viene a traer orden, viene a ordenar y a veces sacude nuestras vidas. Cuando ya a veces viene la exhortación, ¿verdad?, de los pastores, que a veces, muchas veces te han dicho algo y ya llega un punto que viene el pastor y dice, ¿qué vas a hacer con tu vida? Entonces es un momento en que el Espíritu de Dios nos toma en ese sentido. Y Jesús fue tomado así en este momento. Y a mí me llama mucho la atención porque el versículo 15 dice que Él hizo un azote, hizo un látigo de cuerdas. Dice que los echó a todos afuera del templo. ¿Usted se imagina esa situación? De repente llega Jesús, ahí están todos comerciantes. Es como que usted se mete en la feria no sé, en la feria de Murcia, aquí los jueves es todavía la feria. Es como que usted llegue ahí con un látigo y empiece empieza a tirar todo. Y hay uno ahí que tiene la caja con el dinero y te le pega una patada a la caja y vuelan las monedas por todos lados, los billetes. Y eso fue lo que el Señor empezó a hacer ahí. Empezó a abrirle las puertas, ¿verdad?, para que salgan los animales y se vayan de ese lugar. Todo eso, ese templo que teóricamente tenía que ser un lugar de adoración para Dios, puro y santo. Ahí estaba ese lugar santo y ese lugar santísimo. Teóricamente, eso se había convertido en una cueva de ladrones. Jesús, después de que hace esto y demuestra a él el celo por su casa, porque los mismos discípulos, verso 17, se dan cuenta y dice que se acordaron de lo que estaba escrito, el celo por tu casa. El celo por su casa. Dios es un Dios celoso, hermanos. Dios es un Dios celoso, en el buen sentido de la palabra celoso. Los celos no son buenos, ¿verdad? Cuando son enfermizos, cuando uno desconfía de la otra persona todo el tiempo. Pero hay un celo que tiene que ver con cuidado, hay un celo que tiene que ver con pacto, hay un celo que tiene que ver con
yo cuidar de la otra persona, cuidar de algo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y Dios es un Dios celoso. Por eso Dios nos cela tanto a nosotros y Dios cela a su iglesia, Dios cela a su pueblo. Y Dios cela todo lo que es consagrado y apartado para Él. Dios es un Dios celoso, hermanos, de todo lo que es consagrado, apartado y dedicado para Él. Y el templo era un lugar que había sido dedicado para Dios, solamente para Él. Por eso Dios empieza ahí. El Señor empieza a sacar a todo el mundo afuera. Ahora, hermanos, de repente Jesús está Él en este acto, y yo veo este acto en lo natural y como hombre, lo que está sucediendo con el templo, pero Jesús le va a hablar a los discípulos de otro templo. El Señor los quiere introducir en el ambiente espiritual y el Señor los va a introducir a ellos en el nuevo tiempo que venía para la humanidad. Jesús va a empezar a hablar y los discípulos naturalmente y racionalmente, ellos están escuchando la voz de Jesús y están creyendo que Jesús está hablando del templo. En muchas ocasiones pasó así con la gente cuando Jesús hablaba, por eso muchos no le entendían, porque lo analizaban naturalmente. Lo mismo le pasó a la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando Jesús le hablaba del agua de vida eterna y la mujer creía que le estaba hablando del agua del pozo. Jesús aquí va a hablar de un templo que, como hemos leído, es su cuerpo. Verso 19, Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces ahí dicen, 46 años se ha estado construyendo este templo. Todavía se estaba construyendo en el tiempo que ocurrió esto, todavía estaba en reforma. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba de un nuevo templo, hermanos. Él estaba hablando de un nuevo templo. Ya, y ahí mismo en Juan capítulo 4, más adelante, cuando él le habla a la mujer samaritana, la mujer samaritana le pregunta y le dice: ¿a dónde debemos adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? ¿Dónde es el lugar de la adoración? Y Jesús le dijo: ni en ese monte ni en Jerusalén. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora Jesús en este pasaje, él está hablando de un nuevo templo. Ya no era el lugar de adoración. Ese lugar de adoración se había corrompido de tal manera, estaba corrupto, se había transformado en un lugar de comercio, de mentiras, de engaños, de avaricia. Eso no tenía nada que ver, hermanos, con Dios. En un lugar de religiosidad. Eso no tenía nada que ver con el carácter y con el corazón de Dios. Por eso Dios se preparó un nuevo templo. Por eso Dios iba a iniciar un nuevo tiempo, una nueva era que empezaba con nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. La voluntad de Dios desde el principio era esta. Y ahora lo vamos a ver enseguida. Quiero que vayamos y podamos leer en Mateo capítulo 16 esta confesión de Pedro y Mateo capítulo 16, versículo 18. Esta es la ocasión cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿qué pensáis vosotros? ¿Quién decís vosotros que yo soy? La gente dice muchas cosas, pero ¿quién decís vosotros que yo soy?
Mateo 16, versículo 16, vamos a leer en adelante. Dice, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor Jesús no estaba hablando de Pedro, como ya sabemos y hemos escuchado muchas veces. No estaba hablando de Pedro, como muchos creen, que Pedro es esa roca donde el Señor edificó su iglesia. No, no, no. El Señor estaba hablando de Él mismo. Sobre esta roca, estaba diciendo, sobre mí, sobre el Hijo de Dios. Él estaba hablando de la revelación que Pedro había tenido. Pedro le dijo, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que sobre esta revelación, sobre esa roca, sobre el Cristo, sobre el Mesías, sobre Jesucristo, edificaré mi iglesia. Ahora, relacionándolo con el pasaje que leíamos antes, hermano, Jesucristo vino a ser ese primer templo de una nueva era, de un nuevo tiempo. Nosotros estamos viviendo hoy como iglesia el tiempo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este es el tiempo del Espíritu Santo. Y el Señor inauguró ese tiempo siendo el primer hombre espiritual, siendo el primer hombre que pudo vivir en el Espíritu. Y Él, en todo el Evangelio de San Juan, usted puede leer la vida de un hijo de Dios. Y Él es el ejemplo. El Señor nos enseña a nosotros a vivir como hijos de Dios, como hombres espirituales. Él fue y es ese primer templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora yo quiero que nosotros leamos en Primera de Corintios. Fíjense lo que dice la palabra. Vamos ahí. ¿Están conmigo, iglesia? Amén. Gracias por el entusiasmo, de verdad. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. El apóstol Pablo viene hablando aquí de la construcción, viene hablando del templo, viene hablando de Jesucristo como único cimiento. Pero en el verso 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Así que yo te pregunto ahora, como el apóstol Pablo en ese tiempo, ¿no sabes tú que eres templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en ti? ¿Te animas a preguntarle a la persona que tiene al lado? Es una pregunta la que hace aquí el apóstol. ¿Te animas a preguntarle, ¿no sabes tú que eres templo de Dios? ¿Saben de este lado? ¿Sabes tú que eres templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en ti? Versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. ¿Qué es lo que nosotros somos? Santos. ¿Qué es lo que nosotros somos? Eso es lo que vosotros sois. Eso es lo que yo soy. Templo de Dios, donde el Espíritu Santo habita, y nosotros somos santos. Nosotros somos consagrados. Eso significa santo. Algo santo es algo consagrado para Dios, apartado para el Señor, dedicado para Dios. Nosotros, como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, no solo lo que estamos aquí, sino la iglesia del Señor a nivel mundial, nosotros somos santos, somos apartados, adquiridos, consagrados para el Señor. Por eso es que Dios nos cela con un celo santo. El celo de Dios es el que nos cuida, nos guarda y nos protege.
Amén, hermanos. Lo mismo dice en el capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 19, o similar. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Puf, esto es tremendo, hermano. Dice la palabra de Dios que no somos nuestros. ¿Se anima a decir esto conmigo? No soy mío. Yo no soy mío. Si le entregaste tu vida al Señor, ¿de quién es la vida? ¿A quién se la entregaste? Entonces, ¿por qué seguís haciendo lo que querés? ¿Ah? Hola, diría el pastor Juan Carlos. Hola. No lo tenemos a él, pero tenemos aquí todo su gesto, su forma y tal, porque somos discípulos, ¿verdad? Y tenemos la... Es verdad, hermanos. A veces le hemos entregado la vida a Dios, le hemos dado la vida a Dios y cantamos, ¿verdad? Toma el trono de mi corazón, como hemos cantado hoy, ¿verdad? Toma tu lugar. Pero resulta que nosotros seguimos haciendo en nuestra vida lo que nosotros queremos. No somos nuestros. Me gusta esta pregunta del apóstol. Dice, los cuales tenéis de Dios al Espíritu Santo y que no sois vuestros. Hermanos, nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros. Fíjense que nosotros también somos tripartitos, igual que el templo. Atrios, lugar santo, lugar santísimo. Nosotros somos, ¿qué cosa? Tenemos un atrio, tenemos un cuerpo, tenemos un lugar santo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nuestra alma. Y tenemos un lugar santísimo en comparación con el templo, que es nuestro espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo es aquí lo que vemos, ¿verdad? El estuche. Como decía un pastor, ¿verdad? El estuche que enamoró a mi esposa. Ese es el cuerpo. Es lo de afuera, es lo externo, lo físico. El alma son nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente. Todo eso está en el alma. Y nuestro espíritu es la esencia, lo que nosotros somos. Es nuestro espíritu. Así que también nosotros, en esa comparación con el templo o con la tienda de reunión de Moisés o el templo de Salomón o el templo en esta ocasión que leímos en la palabra, nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Dios habita en nosotros. Hermano, esto es poderoso si nosotros lo comenzamos a vivir. Esto es para nosotros la esencia de nuestra vida. Saber que somos consagrados para Dios. Entonces yo sé que no puedo vivir de cualquier manera. No puedo vivir de acuerdo a lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo digo o como yo veo la vida. Sino que tengo que vivir de acuerdo a como Dios ve la vida. Amén. Amén, hermanos. Hace unos días hablaba con un joven y yo le decía, el verdadero arrepentimiento es que tú empieces a ver el pecado como Dios lo ve. Porque tú tienes una forma de ver el pecado. Y hermanos, nosotros tenemos una forma de ver la vida. Y a veces nosotros miramos esa debilidad que tenemos o el pecado y no lo vemos tan malo. Por eso es que caemos una y otra vez, a veces en lo mismo. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a vivir la vida de acuerdo a como Dios quiere que la vivamos. Pensar con la mente de Cristo. Amén. Hablar las palabras del Señor. Entonces, hermano, la vida de Cristo empieza a fluir en nosotros. Saber que no somos nuestros. Que ni yo soy mío, ni mi tiempo es mío, ni nada de lo que tengo es mío. Todo es del Señor. Y vivir en esa consagración. Cuando cambiamos nuestra mentalidad, nuestra vida empieza a cambiar, hermanos. Por eso el Señor tiene que tomar nuestra mente.
El Señor tiene que tomar tu mente, hermano. Amén. Puede hacer así conmigo, puede golpearse el coco, la cabeza. El Señor tiene que cambiar nuestra mentalidad, hermanos. Cuando nosotros empezamos a ver la vida como Dios la ve, entonces empezamos a obrar de otra manera, a hablar de otra manera. Si tú ves el pecado como Dios lo ve, entonces tú aborreces el pecado. Y no estás allí acariciando, ¿no? esa debilidad que tienes. Y parece que te acercas ahí lo más posible. No quieres caer, pero te acercas lo más posible. Un pastor decía, y lo escuchaba en estos días, me encantó, me gustó mucho lo que decía. Él decía, no, a veces tropezamos siempre con la misma piedra, ¿verdad? El hombre es el único ser viviente que tropieza siempre con la misma piedra o cae siempre en el mismo hoyo. ¿Es verdad o no? ¿Sí o no? Somos cabezones, ¿no? Y nuestra carne nos tira siempre para el mismo lado, ¿no? Y parece que es cíclico en algunos. Y esa debilidad que tienes es cíclica, ¿no? Y cada X tiempo, ¡pum!, caes en lo mismo. Entonces este hermano decía, no tienes que esquivar el hoyo, no tienes que esquivar la piedra. No se trata de esquivar la piedra. No se trata de ir y cuando está llegando a la piedra esquivarla. No, de lo que se trata es de cambiar de camino. Lo que tienes que hacer para no volver a caer en el hoyo o para no volver a tropezar con la misma piedra es cambiar de camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y tú tienes que dejar que Cristo crezca. Él es el primer templo, como he dicho. Jesús lo habló allí, empezó a hablar de su cuerpo como templo del Espíritu Santo de Dios. Dice, vais a destruir este templo, destruiréis este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y así ocurrió, ¿verdad, hermanos? El Señor murió y al tercer día resucitó. Y Él se levantó y empezó ese nuevo tiempo de adoradores que ahora adoran a Dios en espíritu y en verdad. Ya no tenemos que ir a Jerusalén para adorar a Dios, ya no tenemos que irnos a este lugar o a este otro lugar. Tú puedes adorar a Dios donde quiera que estés. En el cuarto, cierra los ojos y empiezas a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Vas en el coche y puedes adorar a Dios ahí en el coche. Estás aquí en la reunión y adoramos a Dios juntos. Donde quiera que estemos, podemos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está dentro de nosotros, hermanos. Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nosotros ahora somos ese templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora déjame decirte una cosa, hermanos. Hay templos de Dios, y quiero decirlo muy seriamente, hermano, y con todo respeto, pero hay templos de Dios que se han convertido en cueva de ladrones. Hay templos del Señor que se han convertido en casa de comercio. Hay gente que le ha entregado su vida a Dios, que ha nacido de nuevo, pero que está viviendo deshonrando a Dios. Y ahí es donde Dios nos quiere hablar en esta mañana. Y yo quiero que vayamos ahora allí a la palabra. Y algunas cositas prácticas quiero poder hablar. Quiero que vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Gracias, Señor. ¿Lo tienen? Dígame amén si lo tienen. Dice así el primer versículo, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando, diga conmigo, desechando. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en el templo? Los sacó a todos afuera. Los desechó, los sacó, limpió ese lugar. Los sacó a todos para afuera. Desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Hermanos, esta palabra
es una exhortación al crecimiento. Esta palabra aquí, en Primera de Pedro, y ese es el título, exhortación al crecimiento. Dios nos quiere llevar a la madurez. Hace un tiempito, el pastor Juan Carlos escribió un decálogo para los servidores de la casa y de radio y televisión Vida. 10 cosas. Yo lo leí estos días en la oficina y ahí el pastor escribía 10 puntos y decía exhortación hacia la madurez, o exhortación a la madurez, algo así el título del decálogo. Creo que Dios, hermano, nos está llevando a un nuevo nivel a nosotros como iglesia, como casa espiritual. Amén, iglesia. Dios nos está llevando a nosotros y para que el Señor pueda llevar a toda la iglesia a un nuevo nivel, Dios nos tiene que llevar a cada uno de nosotros, porque cada uno somos parte de la iglesia del Señor. Así que, hermanos, desechando toda malicia. Número 1, malicia. Tenemos que quitar de nuestra vida, dejar que el Espíritu Santo de Dios arranque, saque de nuestras vidas toda malicia, todo pensamiento malicioso. Usted sabe que yo pensaba que malicia tenía solo que ver con ser malo, pero no. Malicia tiene que ver con pensar mal siempre. Y hay personas que siempre piensan mal. Siempre crees que te va a pasar lo malo. ¿Conoce a alguna persona así? Que dice, vamos a emprender esto, vamos a hacer esto, vamos a la playa mañana. Y dice, y seguro que llueve mañana. ¿Ah? Seguro que si nosotros vamos a la playa, llueve. ¿Ah? Vamos a emprender este negocio, vamos a hacer, estamos sin trabajo hace 1 año, 2 años. Y la esposa ahí le dice, vamos a emprender esto, vamos a hacer, oremos y hagámoslo. Y dice, no, pero sí, nos va a ir mal, seguro que nos va a ir mal. Como siempre nos ha ido mal, nos va a ir mal. Déjame decirte una cosa, que te va a ir mal. Si empiezas así, te va a ir mal. Si piensas así, te va a ir mal. Amén. Hermano, no se trata de pensamiento positivo. Yo hablaba el domingo pasado en San Javier, hablaba un poquito acerca de esto. Yo le decía, no se trata de pensamiento positivo. Y no estamos aquí en que usted piense positivo que le va a ir bien. No. Se trata de oír la voz de Dios y cuando Dios nos guía a hacer algo, cuando viene algo impulsado por el Espíritu Santo, hacerlo, hermano, en fe, lanzarnos en fe. Y se trata también de cuidar nuestras palabras, lo que nosotros decimos. A veces nos atamos con nuestra propia palabra, nos maldecimos con nuestra propia palabra, hermanos. Nos va a ir mal. Te vas a comprar una moto, un coche y decís, seguro que se me rompe y tienes miedo que se te rompa y lo dices y lo que pasa es que se te rompe. Siempre pensando mal, desconfiando de los demás. Se acerca alguien a ti y te da un abrazo, un hermano que te saluda bien, y uno ahí, hay hermanos que le dan una, yo soy muy de abrazar, hermano, perdónenme si a alguno le sienta mal a veces, yo ahora me estoy cuidando un poco, pero yo soy de abrazar, no sé por qué, me sale así, porque soy grande a lo mejor y me es más fácil, a lo mejor para ustedes no tanto, pero a mí me sale abrazar. Y a veces abraza gente y se queda ahí dura, ¿verdad? Como diciendo, ¡ay! Y hay algunos que piensan, ¿qué querrá este? ¿Por qué me abraza así? ¿Qué querrá de mí? ¿Quiere aparentar algo porque en realidad lo que quiere es sacarme algo o tal? ¿Ah? ¿Conocen gente así? A lo mejor alguno esté diciendo, yo mismo soy así. Si conozco a uno, está aquí. Malicia, hermano, siempre pensando lo malo. Estamos predicando de aquí, estamos soltando la palabra desde aquí. El pastor, ¿por qué estará diciendo lo que dice? Seguro que alguien le contó lo que hice. Como algunos piensan, ¿verdad? Seguro que el pastor sabe, alguien le contó. No, hermano, es el Espíritu Santo el que sabe todas las cosas. Y él es el que habla, ¿no? Por eso a veces escuchamos una predicación y parece que el pastor sabe lo que nos está pasando. Y no es que nosotros lo sepamos, es el Espíritu Santo el que lo sabe y que te está hablando a ti. Amén, hermanos. Entonces, desechemos todo mal pensamiento. Prefiero, hermanos, que nosotros pensemos bien y que a veces seamos tan bien pensados que parezcamos
Pero prefiero eso, hermano. Preferimos eso como pastor, como pastores, a que nosotros seamos gente mal pensada, siempre pensando con doble sentido. Me molesta, hermano, terriblemente, cuando yo digo algo y la otra persona dice, ¿qué me habrá querido decir con eso? Pues no te quise decir nada más que lo que te dije. ¿Ah? Y muchas veces le he tenido que decir a gente, no te quise decir otra cosa, te quise decir lo que te dije. ¿Por qué? No, pero me dijo esto porque en realidad lo que me quería decir era esto. Y damos lugar ahí al enemigo a que nos meta pensamientos. Y eso te pone en contra de tu hermano, de tu hermana, de tu amigo, del pastor, de tu liderazgo. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, nosotros tenemos que desechar toda malicia. Toma tú las palabras como vienen, recíbelas en el nombre de Jesús. Toda bondad, dice ahí en Filipenses, lo que tenemos que pensar, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre. Eso tiene que ser nuestros pensamientos. Esa es la mente de Cristo. Amén. Aún cuando Jesús sabía lo que pensaban los fariseos, los saduceos, aún cuando Él conocía sus pensamientos, Él nunca le respondió mal, sino que sus respuestas fueron contundentes, fueron respuestas que venían directamente de Dios. Nosotros, hermanos, desechando toda malicia. Número 2, dice todo engaño. Tiene que salir de nuestras vidas para que ese templo del Señor, que somos nosotros, sea purificado. Para que ese templo de Dios pueda realmente ser santo, consagrado y dedicado para Dios. Todo engaño, toda mentira. La mentira del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Satanás, el diablo, es padre de mentira. Así que todo lo que sale de él es mentira. Así que si nosotros, dice la Biblia, que si el que miente es hijo del diablo, dice la palabra. Porque él es padre de mentira. Así que si yo soy un mentiroso, ¿quién es mi padre? ¿Ah? Entonces, ¿quién es tu padre? ¿Dios o el diablo? Los hijos de Dios tenemos que ser gente de palabra, hermano. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y yo el primero que me hablo esta palabra, hermano. Amén. Siempre la palabra es una espada de dos filos. El primero corta para este lado, para nosotros primero. Aquí el ejemplo es Cristo. Él es ese primer templo. Él es nuestro ejemplo. Él es el que nos enseña cómo ser hijos de Dios. Así que toda mentira, quítala de tu vida en el nombre de Jesús. Cueste lo que cueste, hermanos, digamos la verdad. Nos cueste lo que nos cueste. Amén. No es fácil en momentos. No es fácil en momentos. Y hay gente que miente y ni siquiera se da cuenta que miente. Hay algunos que mienten por deporte, ¿no? Ya es un hábito en ellos y ya mentir es como nada. Amén. Aún en mentiras pequeñas. Las mentiras no son pequeñas ni grandes, ¿verdad? Ni hay mentiras piadosas, ni blancas. Las mentiras son mentiras, todas. Así que nosotros, hermanos, si queremos crecer en Dios, tenemos que desechar la mentira de nuestras vidas. Número 3, desechando toda hipocresía. Toda hipocresía, toda falsedad tiene que salir de nuestras vidas, quitarla de nuestras vidas. Y nosotros mostrarnos tal cual somos. Aunque tengamos errores, aunque falte todavía que Dios nos trate, pero mostrémonos tal cual somos. Amén. No hay nada peor que alguien que quiere mostrar algo que no es. Hay personas que tratan de proyectar una imagen para que la gente crea que son así como esa imagen, pero verdaderamente no son así. Y a lo mejor la esposa que está todos los días con él o el esposo que está todos los días con ella es el que verdaderamente sabe cómo es esa persona. Y ante los ojos de los demás es muy bonito, muy amable, muy cariñoso, muy respetuoso. Pero en la casa
Por eso yo tengo mucho en cuenta, para conocer a una persona, tengo mucho en cuenta lo que dicen sus hijos o cómo lo tratan sus hijos, porque sé que sus hijos lo conocen en la intimidad. A veces yo hablo con gente y delante del pastor, claro, uno viene y somos todos santos, ¿verdad? Delante del pastor somos todos un ejemplo. Pero en nuestra casa, delante de nuestros hijos, cuando nadie nos ve, amén, hermanos, nosotros desechando toda hipocresía. Por supuesto que Dios está obrando y está trabajando en nuestras vidas, y sé que Dios nos está hablando en esta mañana. Quiero ir más adelante rápidamente. Envidias, desechando toda envidia. Hermanos, esto es tremendo. Y dentro del pueblo de Dios existe la envidia. Tenemos que desecharla si queremos crecer e ir hacia la madurez. Amén. Y algunos dicen, no, yo no soy envidioso. ¿Sabe cómo es la forma de detectar si somos envidiosos o no? Es, ¿qué nos ocurre a nosotros? Pregúntate a ti mismo, ¿qué me ocurre a mí cuando el Señor bendice al hermano que tengo al lado? Cuando lo bendice más a él que a mí. ¿Qué me ocurre a mí? ¿Me produce gozo? ¿Me alegro? ¿O lo que me produce es tristeza? Y digo, Señor, pero si yo llevo 20 años en la iglesia y este que viene hace 2 días, lo sanaste a él y a mí no. Y nos entristecemos. Eso es envidia, envidiamos lo que Dios está haciendo en el otro. Cuando Dios levanta a otra persona, sobre todo cuando es de nuestra misma edad o cuando lleva más o menos el mismo tiempo de que está en la iglesia, el mismo tiempo que nosotros, la misma edad, más o menos igual que nosotros, y vemos que Dios lo empieza a levantar a él. Y nosotros aquí decimos, Señor, ¿y a mí para cuándo? En vez de gozarnos y alegrarnos, ¿no? Y decir, Señor, gracias, gloria a Dios por lo que estás haciendo en él. Cuando el hermano consigue trabajo y tú no. Bueno, tantas cosas podría poner de ejemplo. El hermano se compró un coche, no sé, Dios lo bendijo. Se le multiplicó en la cuenta de ahorro el dinero y dio testimonio, no sé. Y Dios lo bendijo. ¿Qué me ocurre a mí? Me alegro. Hermanos, si no hay envidia, nosotros nos tenemos que alegrar y gozarnos. Y lo que le pasa a nuestro hermano nos tiene que alegrar como si nos pasara a nosotros mismos. Amén. Así que si mi hermano es bendecido, si el Señor levanta a mi hermano, yo me gozo y me alegro por la obra que Dios está haciendo en él. Y digo, Señor, úsalo más. Úsalo más, dale palabra, dale revelación, levántalo más. Amén, hermanos. Así tiene que ser. Y ese es el carácter de Cristo. Así es como el Señor fue. Él se humilló, Él le lavó los pies a los discípulos. Él le dio de su espíritu. Él los envió para que hicieran lo mismo que Él hacía. Amén. Él nos enseña a nosotros a desechar toda envidia. Y por último, hermanos, toda difamación, dice la palabra. Desechad toda difamación. ¿Qué quiere decir difamación? ¿Qué quiere decir? La palabra difamación. Hacer mala fama. Hablar mal de una persona. Así que, hermanos, en la iglesia, creo que ya se sabe, pero no está de más nunca decirlo. Murmuración, crítica, chismes, habladuría, calumnia. Corta con todo eso en tu vida. Amén, hermanos. Eso destruye la obra de Dios totalmente. Eso destruye a personas. Destruye lo que Dios está haciendo en otra persona cuando tú hablas. Y alguien vino y te contó un secreto para que ores por él, para que le ayudes. No vayas y le cuentes a todo el mundo ese secreto. Es una cosa muy sencilla, hermano, pero pasa tanto en nuestros días y tanto daño hace. Tanto daño hace. Cuando se saca a la luz así, y se habla mal de una persona. A veces hablamos mal de alguien sin saber, sin conocerlo. Y empezamos a hablar de él mal, solamente porque, no sé, a lo mejor físicamente no nos cae bien, sus gestos no nos gustan, pero ya empezamos a hablar mal de él. Y no le conocemos. Entonces, hermanos, toda difamación, saquémosla, desechémosla de nuestra vida. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios, que está dentro de nosotros, empiece a sacar
todo eso para afuera. Amén. Hablemos bien. Y como decía el pastor Fernando, ¿verdad? Hay un dicho que él tenía, que él decía, háblame de ti, de mí y lo bueno de los demás. Háblame de ti, de mí, que estamos cara a cara, dímelo a mí. Que no te pase. Esta semana estaba llamando a Granada, ¿verdad? A la gente para invitarlas para la reunión de esta tarde. Y de repente me toca hablar con un hermano. Y habló conmigo por teléfono un rato. Estuvo hablando conmigo, yo le expliqué toda la reunión y todo lo que íbamos a hacer. Y después, al ratito, nos manda un mensaje así, ¿verdad? Tremendo. Allí. Poco más no nos mata, nos crucifica en ese mensaje. Diciéndonos que qué obra íbamos a hacer nosotros a Granada, que allí ya había obra del Señor, que qué queríamos nosotros allí. Un montón de cosas, hermano, que no les cuento todo porque no es conveniente. Pero yo digo, ¿por qué no me lo dijo por teléfono? Cuando estaba hablando conmigo. ¿Ah? ¿Por qué no me lo dijo a mí si estuve hablando un rato con él? Esperó que colgáramos y después, claro, en un mensajito, ahí nos despachamos, ¿verdad? Y soltamos todo. Así que, hermano, cuidado con el WhatsApp, cuidado con los mensajes de texto. Pero, hermano, a veces, ¿verdad? Que cuando estamos cara a cara, y eso sí es parte de la hipocresía también. Somos de una forma, ¿verdad? Y cuando el hermano se va o cuando no está, ¡zac!, lo matamos. Si queremos crecer, ¿cuántos quieren crecer aquí? Estamos hablando de crecimiento espiritual, hermanos. Y esto son cosas prácticas, pero, hermanos, son cosas del diario vivir. Y todo lo que en nosotros Dios lo va haciendo en lo espiritual se tiene que traducir también en lo natural. Así que todo esto tiene que ir saliendo de nuestras vidas. Amén. Queremos una iglesia donde no haya chisme, donde no haya difamación, donde al contrario hablemos bien los unos de los otros. Bendecir. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros hermanos. Bendecirlo. Bien decir. Hablar bien, decir bien de nuestro hermano. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando alguien te venga a contar algo, dile, para. Acuérdese de mi cara ahí, que se le aparezca mi cara ahí en un momento. Y acuérdate de lo que el pastor nos dijo el domingo. Callémonos la boca, mejor. Hablemos de otra cosa. Háblame de ti. ¿Ah? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo estoy yo? Gloria a Dios. Versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y aquí el versículo 4 es donde la palabra, hermanos, se termina de conectar con los versículos que hemos leído anteriormente. Dice, y viniendo Él, ¿quién es Él? Con mayúscula. Y viniendo Él, el primer templo, el primer hombre espiritual, el segundo Adán, como lo llama la palabra también, viniendo Él, Cristo, el Mesías, como una piedra viva, desechada por los hombres. Leímos en Isaías 53, lo leímos cuando empezábamos la reunión, desechado por los hombres. Él fue así despreciado por la humanidad, a tal punto lo despreciaron que lo mataron en una cruz. Esa piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la obra que Jesucristo hizo fue preciosa delante de Dios, el Padre. Preciosa fue. Y el Padre ha podido decir de Él, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así es nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo. Ahora el versículo 5 dice, también vosotros, diga conmigo, también yo, también nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros como piedras vivas,
seamos edificados, hermanos, crezcamos como una casa espiritual, como templo del Señor, como templo del Espíritu Santo. Tenemos que ir creciendo para un sacerdocio santo, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables delante de Dios. Los sacrificios en los días de Jesús en el templo no eran aceptables a Dios, no eran gratos delante de la presencia de Dios. Pero el Señor dice que nosotros podemos ser piedras vivas, podemos crecer y podemos ser ese templo donde se ofrezca sacrificios espirituales aceptables para Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Verso 7, el precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Es para muchos, para los que no creen, Jesucristo es piedra de escándalo, es un escándalo para ellos. Vivir una vida como la que vivió Jesucristo. ¿O no te lo han dicho a ti? Estás loco, te están comiendo la cabeza ahí, te han lavado el cerebro. Y como decía un joven, ¿verdad? Que el padre le decía, te han lavado el cerebro ahí. Le dice, ¿y papá cómo sabía que lo tenía sucio? ¿Ah? Te han lavado la cabeza. Claro que nos han lavado la cabeza, porque la teníamos sucia. Así que ya tiene una respuesta ahí para decirle, te han lavado el coco. Es tropiezo, nuestra vida a veces es tropiezo para los demás. Es escándalo para los demás. Porque dice, ¿cómo estos fanáticos? ¿Qué hacen estos locos? Todo el día en la iglesia, todo el día en la iglesia, todo el día en la iglesia. Sí, todo el día en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos templos. Somos piedras vivas, parte del edificio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie y quiero terminar. Diciendo que, como dice esta escritura, Cristo es la piedra angular. Jesús es la piedra principal. ¿Sabe que la piedra principal en la edificación tanto de romanos en ese tiempo como de griegos, otras culturas de aquellos tiempos, se edificaba de esta manera? La piedra angular se ubicaba de diferentes formas. La piedra angular en ocasiones venía a ser cimiento y fundamento. La palabra nos habla, no vamos a buscarlo, pero en Efesios 2:20 la Biblia nos dice que la iglesia tiene dos columnas, que son el ministerio apostólico y el ministerio profético. Dentro de los 5 ministerios de la iglesia hay 2 que son columnas, el apostólico y el profético. Amén, iglesia. Apóstoles y profetas. Ministerios que Dios está levantando en estos días, porque estamos en los últimos tiempos y el Señor está levantando una iglesia bien fortalecida y bien fundamentada. Ahora esas 2 columnas debían estar unidas al cimiento y al fundamento que dice Efesios, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra angular, Él es la piedra principal en este edificio que es la iglesia del Señor, y podríamos decir en este templo grande que es la iglesia de Cristo, compuesta por muchos templos pequeños, que somos esas piedras vivas. Fíjate que dice, me gusta porque la palabra dice piedras vivas, por eso es que nos exhorta al crecimiento, porque estamos vivos. Amén. ¿Cuántos están vivos aquí? Ahora, ¿cuántos están vivos espiritualmente? Sacudilo al hermano que tenés al lado. Dice, ¿estás vivo? ¿Ah? Somos piedras vivas, hermano. Usted y yo
Mire, Benjamín y yo somos piedras diferentes, cortadas de diferente tamaño, pulidas de diferentes formas, pero somos piedras vivas. Ponga cara de piedra, a ver, póngale cara de piedra al hermano que tiene al lado. No. Algunos son cara dura, pero no piedra. Cara de piedra. Piedras vivas que formamos parte del edificio de Dios. Dice la palabra que el constructor es el Señor. Él es el constructor, Él es el arquitecto, Él es el que tiene los diseños. Por eso cuando empezamos la reunión le decimos, Señor, toma el trono. Le estamos diciendo, Señor, tú eres el arquitecto. ¿Quién manda en la obra? El arquitecto viene y dice, pon esto aquí, haz esto así. Ha diseñado los planos, tiene toda la forma en la que el edificio va a ser edificado perfectamente. Y nosotros somos parte de ese edificio. Ahora, hermanos, no te salgas del edificio de Dios. Yo he visto piedras vivas que se han salido de la pared y se han ido solas por allí. Como hemos aprendido, en la iglesia nadie es llanero solitario. Nadie puede hacer la obra por sí solo por allí. Tenemos que estar unidos entre hermanos. Amén. Y un ladrillo a día de hoy por allí tirado no sirve para nada. Tirado por ahí es escombro y seguramente va a la basura. Pero un ladrillo bien colocado dentro de la pared y bien pintadito y bien unido a la pared es de mucha utilidad y está sirviendo al propósito por el cual fue creado. Amén, hermanos. Así nosotros estemos unidos. Empezamos esta reunión tomados de la mano y así es como nosotros estamos unidos como edificio del Señor. La piedra fundamental es Cristo. Él es el cimiento. La piedra angular o piedra base era parte de la cimentación, era muy importante. Dice que todas las otras piedras se establecían en referencia a esa piedra en las construcciones antiguas. Era la piedra modelo, era la que marcaba la forma en la que tenían que ir ubicadas todas las demás piedras. Así que era la línea que había que seguir. Establecía la referencia, que nuestra referencia sea Cristo. Ayúdame, Eunice, sí. Vamos a adorar al Señor. La piedra angular era la que determinaba la posición de toda la estructura. La piedra angular determinaba la posición de todo el edificio. También se refería a una piedra de gran tamaño que se colocaba en la esquina, en una esquina de dos paredes para dar rigidez y sostener y unir a dos grandes muros, de tal forma que si se removía la piedra angular podía venirse abajo toda la construcción. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él fue probado de tal manera por el Padre, y Él fue probado en obediencia, en sacrificio, y Él en la cruz del Calvario entregó su vida y fue esa prueba. Por eso dice que el Señor lo exaltó hasta lo sumo. El Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre ese nombre hoy nosotros estamos parados en el nombre de Jesús. En ese nombre nosotros oramos, en el nombre de Jesús. Él es la piedra principal y Él tiene que ser el cimiento de tu vida. Él tiene que ser el fundamento de tu vida. Él tiene que ser el centro de tu vida. Si Cristo no es el centro de una vida o de una familia, seguramente esa familia o esa vida se vendrá abajo en algún momento de la vida. Cuando venga, como la parábola que Jesús habló de los dos constructores, el que edificó en la arena y el que edificó en la roca. Dice que cuando vinieron los torrentes, cuando vinieron los ríos, la casa edificada en la arena se vino abajo, pero la que estaba edificada en la roca se mantuvo firme. Amén, hermanos. Que sea tu fundamento, que sea tu piedra angular. La piedra angular de tu vida tiene que ser Cristo.
En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Cierra tus ojos un momento. Bendito sea el Señor. Queremos crecer en ti, Señor. Y tú eres nuestro modelo. Señor, queremos vivir como tú viviste, Señor. Tú nos enseñaste a vivir en la tierra como hijos de Dios. Y hay gente que dice es imposible. Pero Señor, tú lo viviste. Tú lo viviste. Ahora nosotros en ti, Señor. Nosotros queremos vivir. Y queremos ser, Dios mío, esos templos tuyos, Señor, consagrados, dedicados, santos para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a desechar de nuestras vidas todo lo que no te agrada, todo lo que no es tuyo. Arráncalo de raíz, Señor, sácalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile al Señor ahí en tus palabras: yo quiero crecer en ti, Señor. Yo necesito crecer. Edifica mi vida, Señor. Construye mi familia. Construye mi vida, Señor. Construye esta casa espiritual, Dios. Señor, tú eres el que da el crecimiento. Tú eres el que da el crecimiento, Señor. Nos alineamos a ti, Señor. Sí, Señor, hay piedras aquí que no están alineadas a la piedra angular. Estás colocado, estás puesto de otra manera. En el nombre de Jesús, alíñate en esta hora. Alíñate en esta mañana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria.